Andrea Ricci, corresponsal de Asuntos Globales del País. Ahora arrancaremos la entrevista y nos explicará algo más sobre ese rol que a mí me parece, yo confieso que lo de corresponsal en asuntos globales, corresponsal en género, como tenemos a nuestra compañera Isabel Valdés, ¿no? Que son como corresponsalías temáticas. Ahora él nos contará algo más sobre eso. Para mí es un placer que esté hoy aquí, porque como digo, él es habitual, es de esos compañeros. No podemos decir nosotros en El País Audio que alguien se nos resiste, porque es cierto que hemos tenido muy buena acogida desde que llegamos con los compañeros y las compañeras, pero luego hay gente que es como favorita, ¿no? Porque evidentemente no solo domina lo que hace, sino que como compañero y a la hora de resolver, pues es un gusto. Entonces, para mí es un gusto que sea la primera vez con gente que estés tú, Andrea. Muchas gracias, es un gusto para mí también. Y claro, esto es un poco para nosotros ortopédico, por decirlo de alguna manera, porque claro, nosotros, pues yo generalmente no me pinto los labios para ir a grabar un podcast, pero hoy iba a haber gente y por supuesto, pues me he puesto la americana y me he pintado los labios y es extraño, ¿no? Que nos estén mirando más allá del compañero o la compañera que ha hecho el guión y que está más o menos coordinando y está al otro lado del control con el técnico, con el diseñador, ¿no? Esto es un poco raro. Entonces nosotros empezamos, como he dicho, ¿no? Y que a Javier, pobre, lo he puesto ahí en un aprieto también, pero como sin protocolo, porque, bueno, es nuestro día a día también y no estamos mirando, ¿no? Atendiendo a quien nos mira. Pero siempre pedimos que el teléfono esté en modo avión a nuestro entrevistado. No, vosotros podéis dejarlo. Nosotros a nuestro entrevistado que el teléfono esté en modo avión para que no haya interferencias. No suele haber ya prueba de sonido casi nunca porque todo el mundo lo tiene muy asimilado como es. Tenemos una maquinaria que funciona bastante bien y al contrario de esa cosa que seguro que algunos que habéis hecho radio pensáis que tenemos que estar aquí, pues aquí tenemos que estar aquí. Nos vamos a poner auriculares en realidad porque Nico considera que nos vamos a escuchar mejor nosotros y vosotros decidme cómo nos escucháis desde ahí. ¿Sí? Entonces, aquí esto no es radio, aunque somos primos hermanos y aunque vosotros estáis ahí, no estamos en directo. Con lo cual vais a ver que en algún momento seguramente esto va a parar y luego no lo vais a oír en el episodio cuando le deis al play, porque hay toda una tarea de montaje y ese es uno de los objetivos que siempre hemos tenido en este podcast, el hablar con pausa y con calma de los temas y que no pasa nada si nos equivocamos, porque paramos un momento, porque a veces tenemos dudas y como tenemos al experto, pues de pronto estás con aquello y puedes parar y decir, Andrea, perdona, esta fecha es correcta, seguro, lo hemos tal. Entonces igual veis algo de eso hoy aquí. Y no pasa nada, y podéis toser, y podéis reír, y podéis hacer lo que queráis. Y nuevamente muchas gracias, nos hace mucha ilusión que hayáis venido hoy, a esta primera vez. Así que cuando Nico nos diga... Desde que el pasado 20 de enero asumiera su cargo como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha puesto patas arriba el tablero geopolítico. Los aranceles para todos los países que le venden productos, su papel en las negociaciones de paz en Israel o Ucrania o la presión ejercida sobre la comunidad científica son anuncios y decisiones que colocan a su gobierno en el foco informativo cada día. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, la revancha según Donald Trump. Hola, Andrea. Hola, Silvia. Andrea Ricci, corresponsal de Asuntos Globales del País. Me gustaría, Andrea, que hoy que nos acoge Casa América y tenemos público presente en carne y hueso, recordemos en qué consiste tu cartera, porque en el periódico ya estamos acostumbrados a esa denominación, pero yo creo que la gente sigue pensando que corresponsal es un corresponsal en Bruselas, en Buenos Aires, en París. ¿Qué es ser un corresponsal de Asuntos Globales? Un corresponsal de asuntos globales es un periodista que intenta describir las grandes corrientes que plasman el mundo
más allá de las fronteras geográficas o de los límites de las carteras tradicionales. Entonces es una figura que intenta ir más allá de lo que hacen nuestros compañeros, que hacen muy bien, que se ocupan de ciertos territorios o de ciertas carteras temáticas. Y a mí se me ocurrió cuando era redactor jefe de Internacional. Lo fui durante bastantes años y me di cuenta que teníamos una excelente cobertura desde los territorios y también una excelente en materia de ciertas áreas, y sin embargo faltaba tal vez alguien que tuviera esta mirada periscópica, que incluyera elementos de política, de defensa, pero también de economía, de tecnología, de medio ambiente, y que mirara el atlas a lo largo y ancho. Y entonces propuse asumir este tema, esta función, y creo que tiene sentido. Creo que la interconexión del mundo es enorme y que los días que estamos viviendo lo demuestran. A mí me da la sensación siempre cuando te leo y cuando hablamos de que un poco tu tarea es unir puntos. ¿No es así? Así es. Claro, por eso yo quería que tú estuvieras aquí hoy. Y mira, vamos a parar un momento. He pedido modo avión, ¿no? Esto también es un clásico. Y hoy estamos aquí, Andrea, porque el epicentro de muchos de esos puntos que a ti te toca unir en muchas ocasiones es, sin ninguna duda, Estados Unidos. Así es. Washington es el epicentro de una revolución. Es un cambio de paradigma del orden mundial. Durante su primer mandato ya Trump intentó hacer cosas, fue una fuerza desestabilizadora, pero tuvo más elementos de contención. Ahora, sin embargo, está desatado y su acción provoca temblores que vemos con una intensidad realmente inquietante. ¿Está fortalecido? Sí, yo creo que sí, está fortalecido y está envalentonado por varios motivos. El primero de ellos es que, claro, tuvo una victoria electoral muy contundente, no tanto por el margen de diferencia de votos, que no fue tan grande como él presume, pero sí por el poder político que acumuló con la presidencia y las dos cámaras. Y bueno, tal vez también porque siente que hay un movimiento internacional, ¿no? Hay un auge de fuerzas ultraderechistas que le envalentona y le hace sentir que es el mesías de este movimiento. En 2016 no era exactamente así. Se había producido el Brexit ya, pero no era el movimiento internacional ultraderechista tan fuerte como ahora. ¿Cuál de las medidas que ha tomado destacarías como la más, no sé si decir preocupante, o quizá lo que nos debe preocupar más es el cómo, la manera en la que las está aplicando? Desde luego, en este momento es fácil responder que la más preocupante es la guerra arancelaria mundial que acaba de lanzar, ¿no? Y las consecuencias, los temblores en los mercados, el daño económico que inflige, que luego repercutirá en la gente común, induce a pensar que esto es lo más preocupante. Sin embargo, quiero añadir dos cosas. Creo que hay otra medida que a los europeos debe ocuparnos y preocuparnos mucho, y es la manera en la que nos ha apartado de las negociaciones sobre la guerra en Ucrania. Habla directamente con Putin, no cuenta con nosotros, y esto significa una cosa muy clara, que ha cambiado por completo el concepto de alianza entre Estados Unidos y Europa, y esto tiene mucho calado. No se mide en un descalabro del mercado, pero tiene mucha importancia. Pero tienes razón, también la forma en la que hace las cosas debe ser motivo de preocupación, porque es una forma con rasgos autoritarios en lo interior e imperialista en lo internacional. ¿A qué Estados Unidos está apuntando Donald Trump? O sea, decías que efectivamente cambia esa relación, ¿no?, de las alianzas, por ejemplo, con Europa, pero ¿qué tipo de país está dibujando? ¿A qué Estados Unidos del pasado se parece, si es que se parece a alguno? Yo creo que en cierto sentido se parece a los Estados Unidos de los años 20, por varios motivos. Aquellos fueron unos años en los que hubo varias líneas de acción política que recuerdan un poco a las de Trump. Recuerdo a principios de los años 20 hubo el llamado Quota Act, que era una acción legislativa para limitar la llegada de inmigrantes. Más tarde hubo medidas arancelarias muy poderosas que han sido evocadas, ¿no?, en estos días, la ley Smoot-Hawley, ¿no? Esto también recuerda mucho, y también recuerda en parte lo que está ocurriendo ahora, el aislacionismo que hubo en aquel entonces. Con lo cual creo que hay ciertos ecos, no obstante,
Siempre hay que ser muy prudentes, hay rasgos diferenciales y lo que se produce ahora es un hecho de nuestro tiempo, es un fenómeno propio de nuestro tiempo y por tanto las comparativas deben ser siempre puestas en contexto. Sí, con mucho cuidado, lo sabemos en este podcast, ¿verdad? Sí. Andrea, yo quería preguntarte precisamente cómo le ha pillado a sus rivales todo esto, porque recuerdo perfectamente la noche electoral del 5 de noviembre en el periódico, el shock que produjo, tú decías, no es tan importante esa diferencia, ¿no?, de votos electorales como el impacto, ¿no?, o la manera también en la que llega. Yo recuerdo esa noche cómo fue perfectamente. Recuerdo también un artículo de nuestro compañero Iker Seisdedos de no hace mucho, que fue a lo que llaman un congreso de ideas de los demócratas y que tituló aquel artículo precisamente con la frase de uno de los asistentes: ¿dónde demonios están los demócratas? Pues están en el peor lugar, se están buscando a sí mismos, están un poco perdidos, me temo, por varios motivos. La derrota fue una hecatombe de poder político y les ha dejado en una situación en la que no tienen un liderazgo claro, no tienen palancas de poder y tampoco tienen un rumbo claro, porque están todavía digiriendo y hay obviamente un pulso interno sobre la línea política que debería adoptar el Partido Demócrata entre una corriente, digamos, más moderada y otra más radical. Entonces están algo perdidos. Pero además quiero señalar otro factor que creo que es importante. La administración Trump está infundiendo el miedo en la sociedad estadounidense. Entonces debemos siempre pensar que las cúpulas políticas son elementos de tracción que luego necesitan que la sociedad civil siga de alguna manera. Claro. Y esto ahora mismo es complicado porque hay en muchos sectores de la sociedad civil estadounidense auténtico miedo a significarse en la oposición. Y esto dificulta esa tarea de movilización. Y esto es otro de los retos que tiene el Partido Demócrata, por si no era suficiente lo anterior. Por si no era poco. Y saliendo de Estados Unidos, ¿hasta qué punto les ha pillado con el pie cambiado a los que eran sus aliados hasta hace poco? Por ejemplo, países europeos o el resto del mundo. ¿Hasta qué punto nos esperaban esto? Mencionas a los europeos, y a los europeos nos ha pillado absolutamente con el pie cambiado. No porque no supiésemos que podía ganar y que su victoria podría representar un terremoto. Esto lo sabíamos, pero no nos hemos preparado adecuadamente en muchos sentidos. Europa sigue siendo militar y tecnológicamente muy dependiente de Estados Unidos. Y esto nos coloca en una posición de debilidad en las negociaciones y la confrontación incluso que se está produciendo en este tiempo. Es así porque no hemos reaccionado a tiempo, no hemos fortalecido nuestra capacidad de defensa cuando sabíamos desde hace tiempo que Estados Unidos quería pivotar hacia Asia. Y no hemos fortalecido nuestra competitividad y nuestra capacidad de innovación cuando sabíamos que estábamos detrás. No hemos hecho cosas que podríamos haber hecho, como la culminación del mercado interior, que ya existe, pero es incompleto porque algunos reflejos nacionalistas han impedido que lo completáramos en el sector de la energía, de las telecomunicaciones o de las finanzas. Y entonces no nos hemos preparado bien. Y esto nos pone ahora en una situación de cierta fragilidad. Otros, en cambio, no lo viven de la misma manera. Y evidentemente, en el caso de Rusia, cabe intuir que están celebrando todo esto. Entonces, no solo no les ha pillado con el pie cambiado, sino que les representa viento en popa, viento en sus velas. Putin soñaba desde hacía tiempo esta situación, una en la que se rompe Occidente y una en la que se reconoce de manera implícita cierto derecho a las esferas de influencia. Esto es lo que él quería y parece que lo está obteniendo, aunque el tiempo dirá. No podemos dar nada por descontado. Y por último, brevemente, China. China ha hecho algunos deberes mejor que los europeos, ha desarrollado una mayor independencia tecnológica y esto le ayuda en este nuevo tiempo convulso, pero al mismo tiempo tiene deberes no resueltos que le complican. Y en ese sentido tiene un reto demográfico, una burbuja inmobiliaria que le complica, una ralentización económica que hace que está muy expuesto, por ejemplo, al golpe de la guerra arancelaria. Yo creo que hemos colocado más o menos el punto en el que estamos ahora, sin entrar en últimas horas que podéis consultar en la web del País cada vez que queráis.
A mí me gustaría que esto fuera como suele ser nuestro podcast, un espacio un poquito más reflexivo, más calmado, y por eso precisamente está aquí Andrea, por eso estás aquí, y estás aquí también por este libro que publicaste hace poquito, La Era de la Revancha, un ensayo fantástico donde Andrea no solamente habla de Estados Unidos, sino que hace esa tarea que yo he definido al principio como de unir puntos, ¿no? Y ahí aparecen muchos de los actores que acabas de nombrar. Pero si hay una cosa que a mí me gusta de este libro, o siento que para mí por lo menos ha sido muy útil, es que sabe conectar todos esos actores, cosas que han estado sucediendo y que no le hemos dado una importancia capital en su momento y que han producido un movimiento de placas tectónicas, de sucesos, de fenómenos a los que han pasado a veces como una noticia, sin más, o como una noticia de temporada, y tú los juntas ahí. ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? Tú hablas en ese libro de que el 11S en Nueva York, los atentados, son un poco un quiebre, casi un cambio de era, me parece, como yo lo leo en tu libro. ¿Qué ha sucedido para que lleguemos a este momento, para que este momento sea posible? Obviamente han sucedido varias cosas a la vez que han confluido para generar este nuevo tiempo, esta nueva era, este nuevo paradigma. Yo creo que uno de los elementos esenciales es la conformación en las sociedades occidentales de un malestar que se ha incubado en el seno de las clases populares. Y es un malestar que tiene un rasgo eminentemente material, económico. Son clases insatisfechas con respecto a cómo el sistema económico global ha evolucionado, por varios motivos, porque la globalización o la revolución tecnológica han alterado los mercados del trabajo, desplazando empleos estables manufactureros o haciendo desaparecer otros empleos. Por estos y por otros motivos, por otros rasgos de un capitalismo a veces un poco desbocado, estas clases populares en Estados Unidos y otros lugares de Occidente han incubado un malestar. Un malestar hacia las clases superiores que en cambio sí se han aprovechado bien de este sistema. Y entonces se ha producido una desconexión que ya describió, por ejemplo, Christopher Lasch en los años 90, ¿no? Por la que estas clases superiores están más conectadas con clases parecidas del otro lado del mundo que con la clase popular que vive en el barrio de al lado, que tal vez trabaja en su casa. Entonces este malestar ha sido luego aprovechado por una serie de líderes políticos, a mi juicio, con escasos escrúpulos, y ha dado alas a este gran temblor político que es el al que asistimos en Occidente. Entonces, globalización, revolución tecnológica, redes sociales que han permitido este, digamos, fenómeno de convencimiento de las clases populares que las respuestas válidas eran las de un nacionalismo desbocado como el que vemos por parte de Trump y otros, ¿no? Estos son algunos de los elementos clave de este tiempo. Y has nombrado a líderes políticos que han aprovechado ese movimiento, ese caldo de cultivo, sin escrúpulos. Intuyo, no sé si está ahí la palabra, la intuyo, no la has dicho, pero el populismo juega un papel en todo esto, y quería preguntarte hasta qué punto podemos decir, por volver a Estados Unidos, que Donald Trump es un líder populista. El populismo desempeña un papel fundamental en esto. El populismo entendido como la acción política que trata de yuxtaponer, enfrentar el pueblo supuestamente puro, en una definición sin matices, y unas élites depredadoras, ¿no? Entonces, esta definición clásica yo creo que es muy vigente en nuestro tiempo. Hay distintos líderes que han tratado de utilizar este elemento de yuxtaposición, que en el fondo es destructivo, polarizador, no es constructivo. Y Trump, desde luego, entra perfectamente en ese tipo de catalogación. A mi juicio, es un populista de manual, lo es en la sustancia, pero también en la forma, ¿no? En el uso de un lenguaje muy llano, muy simple, como estudiado para conectar con clases populares y por esa vía intentar manipularla. Quiero especificar que en esto no hay ningún paternalismo. Todos estamos expuestos a formas de manipulación. Yo no sé nada de química, de medicina, y puedo ser fácilmente manipulado en ese sector.
otras personas, porque no se les ha dado las herramientas adecuadas, pueden ser manipuladas. Y creo que esto es lo que está ocurriendo. Hay mucho populismo en las democracias occidentales y Trump es un ejemplo de manual, a mi juicio. En la sustancia y en la forma, dices. Y antes de ir a la pausa me gustaría preguntarte, al hilo de tu libro y con un interés y curiosidad de verdad genuinos, ¿cuánto hay de revancha en todo lo que está haciendo Donald Trump? Pues hay mucho. La revancha, a mi juicio, es un concepto que permite explicar muchas de las cosas de nuestro tiempo. Es una voluntad de recuperar territorios perdidos bajo bandera nacionalista. Entonces, lo que es interesante de lo que hace Trump es que ganó prometiendo ser la venganza, la revancha de estas clases populares que nutren un malestar, en algunos casos legítimo. Y él ahora está actuando con medidas que son de venganza pura, pero por supuesto no son para nada aquellas que prometió o que pueden ir dirigidas a defender las clases populares. Lo que hace no es eso, es una venganza por intereses personales, contra la oposición, por supuesto, contra jueces que intentan frenar sus medidas, contra la prensa, contra otros actores e incluido contra Europa, contra sus aliados, ¿no? Y lo vemos tanto en cómo nos golpea con aranceles, así como nos maltrata en la profundísima cuestión, en la trascendental cuestión de la guerra de Ucrania. Vamos a seguir profundizando en este concepto de la revancha. Me quedo con lo de la guerra de Ucrania, pero dame un momento que enseguida volvemos. Esto lo oís en el podcast cada día, ¿verdad? Pues ahora vamos a hacer una pausa de verdad como la que hacemos ahí, pero nada, de unos segundos solamente. ¿Qué solemos hacer en este punto normalmente? Recapitular, ver cuánto tiempo llevamos. Los compañeros que están al otro lado del control, los periodistas, nos dicen: Silvia, llevas ya 15 minutos y el episodio tienen que ser 20 o 22. Os estáis pasando. Nico hace algún ajuste de sonido que ahora me va a decir cómo vamos. Bueno, de tiempo vamos... De tiempo vamos... Ya tenemos un episodio. Pero hoy es especial y vamos a hacer 2 en 1. ¿Y se nos oye bien? Sí. ¿Sí? ¿Y ahí? ¿Se nos oye bien? ¿Sí? Se me oye mejor a mí que a Andrea, porque igual a lo mejor... Hablo bajito. No, Nico puede subir un poquito el... Es que esta es otra cosa. Claro. No se me oye bien. Sí. Vale. Bueno. Te lo puedes acercar aquí un poquito más y ya está. Y Nico ¿A ti te refuerza. ¿A ti te entraba bien? Claro, vale. Y luego ahí está la magia, que yo decía antes también, que luego se escucha todo, parece que hablamos todos fenomenal, sobre todo yo, que hablamos fenomenal, pero la magia está también en el sonido, luego el volumen, bajarlo, subirlo, ecualizarlo, todo eso. Pues retomamos. Nico. Estoy hoy en Casa América grabando este episodio de Hoy en el País con Andrea Ricci, corresponsal de Asuntos Globales del País, ante oyentes, lectores, ciudadanos que han querido acompañarnos hoy en el primer episodio que hacemos con público, y lo estamos dedicando a Estados Unidos y al segundo mandato de Donald Trump. Andrea, me has explicado antes cómo se cocinó ese caldo que hizo posible el momento actual, marcado por un desgarro cultural, por una frustración más que justificada de las clases trabajadoras, de cómo los populismos han aprovechado todo ese malestar. Hablábamos también antes de cuánto hay de revancha en todo esto, y justo antes de la pausa precisamente hacías hincapié en que Ucrania es un ejemplo perfecto de esas ansias de revancha. Sí, lo es en varias formas, pero sobre todo porque vemos que Trump sostiene que Estados Unidos ha sufrido el aprovechamiento por parte de tantos en el mundo, incluidos sus aliados. Entonces, la manera en la que nos está orillando
en la solución de Ucrania tan brutal, apartándonos de las negociaciones, de las discusiones, amagando con dejar de ayudar de forma bruta a Ucrania, lo cual tiene enormes consecuencias para Europa, tiene, digamos, ese punto de revancha con respecto a la idea, a mi juicio no justificada, de que hemos estado los europeos aprovechándonos de forma descarada de Estados Unidos durante décadas. Quiero decir que en este libro no solamente se habla de Estados Unidos y Donald Trump, lo he dicho antes, pero lo recuerdo porque esas ansias de revancha no solamente las practica el mandatario estadounidense. Absolutamente sí, porque la revancha no es solo la voluntad de recuperación de terrenos económicos y culturales por parte de las clases populares de Occidente que tienen malestar, de la que hemos hablado antes, sino también es una voluntad de recuperación de territorios geográficos o de un lugar de potencia por parte de actores de otros lugares del Atlas. Y en este sentido, acabamos de hablar de Ucrania, que es un ejemplo perfecto, ¿no? Esto es un ejemplo del revanchismo ruso, la voluntad de una recuperación de zonas de influencia, de territorios, de una posición de fuerza que era propia de la URSS y que Putin trata de recuperar. Y asimismo, China también está intentando recuperar terreno, no con la fuerza, por lo menos de momento, pero sí mediante otro tipo de acción de carácter político. Quiere recuperar la centralidad que China tuvo durante muchos siglos en el mundo y que perdió durante un periodo que para ellos fue una humillación. Entonces ahí está la voluntad de revancha con la bandera nacionalista, ¿no? Entonces es un concepto que sirve para desencriptar muchas acciones de distinto corte. Muchísimas, y a todo eso es a lo que tú llamas en tu libro tempesta shakespeariana, que está hecha de tormentas políticas y de cambio climático. Sí, en efecto hay algo de eso, ¿no? Vivimos múltiples tormentas políticas a la vez, con lo cual hay un aspecto simbólico relacionado con la palabra, con el vocablo de tormenta, también una cierta perturbación de las mentes, ¿no? Que también van en los personajes de Shakespeare y que tiene un símbolo en los acontecimientos meteorológicos. Y luego vivimos una tormenta real de cambio climático, ¿no? Que nos afecta, nos golpea, nos azota. Lo hemos visto en España, por supuesto, con la Dana recientemente, pero los fenómenos adversos están en todo el mundo. Y entonces este es un factor que complica aún más el escenario global. Me hablas ahora de cambio climático, antes has mencionado la revolución tecnológica y tengo que preguntarte qué papel juega en toda esta conexión, en todas estas ganas de venganza, porque es un personaje también muy peculiar. ¿Qué papel juega Elon Musk? Desempeña un papel muy importante, yo creo, en términos prácticos y simbólicos. Quiero referirme un momento al simbólico, porque lo que ocurre es muy novedoso en cierto sentido, pero tiene mucha historia detrás, ¿no? que nos ilumina. Ya en la antigua Grecia se hablaba de demagogos, sí, de tiranos, de oligarcas, que eran realidades políticas que ponían en serio aprieto a la democracia. Bueno, aquí vemos una reproducción de esquemas que son antiguos con modalidades modernas. Musk es el prototipo del oligarca que tiene un poder inmenso y está pues cooperando, por lo menos de momento, habrá que ver durante cuánto tiempo, está cooperando con un demagogo, tal vez aspirante a tirano. Menuda mezcla. Una mezcla explosiva. Y en esa estamos todos. Y Musk desempeña obviamente un papel importante con sus funciones para supuestamente mejorar la eficacia de la administración, que a mi juicio es más bien un intento poco camuflado de partir el espinazo de la administración, que es un foco de resistencia. Obviamente los funcionarios tienen potestades, capacidades que pueden entorpecer cierto tipo de cosas ilegales. Y por ese camino creo que tenemos un problema serio, pero al mismo tiempo Musk es un actor imprevisible por sus intereses propios. Pensemos, por ejemplo, que Tesla tiene su mayor fábrica en China, una fábrica enorme construida con créditos concedidos a intereses de favor por parte del sistema bancario chino. Y entonces vemos que puede tener un interés propio, que no siempre va a ser coincidente con el interés de la administración trumpista. Así que veremos cómo se desarrolla aquello. Promete.
Me hablas de la antigua Grecia. Acabamos de hablar de una tormenta shakespeariana y todo esto no es casualidad porque tu libro está plagado de todas esas referencias culturales que yo creo que son muy apropiadas para el tema que estamos hablando, también porque parece que la cultura, y lo estamos viendo también en Estados Unidos, la cultura es lo primero que se puede sacrificar cuando hay necesidades o urgencias más imperiosas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, sé que tú tampoco, y por eso me gustaría que paráramos un momento aquí para explicar por qué, aunque tu libro está construido imitando o mirándose un poco en la Divina Comedia de Dante, en realidad hay otro libro que aparece constantemente y que me parece importante que expliques por qué. Y me refiero a Las uvas de la ira de John Steinbeck. ¿Por qué coges un libro de 1939 para explicar el Estados Unidos de hoy? Porque creo que es un libro que nos hace entender muchas cosas. Y entonces lo voy a explicar enseguida, pero me ofreces la oportunidad de explicar también por qué están todos esos libros y por qué está la cultura. Precisamente porque yo creo que los grandes escritores son grandes conocedores del alma humana y sus grandes obras tienen la capacidad de encender la luz en la oscuridad. Entramos en una nueva era muy difícil de entender y creo que desde el pasado grandes autores tienen la capacidad de explicarnos cosas que tienen que ver con el alma y con los instintos humanos. Y en el caso de Steinbeck, que citas, me parece extraordinariamente evidente esto. Ese libro, Las uvas de la ira, habla de una situación que es muy parecida a la del tiempo moderno y que, por cierto, tiene su gestación precisamente en los años 20 que hemos citado antes, y luego el libro de los años 30. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que una situación de explotación excesiva por parte de un capitalismo no bien medido genera un desastre medioambiental en una zona de Estados Unidos, Oklahoma. La revolución tecnológica produce en aquel entonces tractores que quita trabajo a los agricultores, que se ven por lo tanto forzados a abandonar sus tierras después de una lucha infeliz con los propietarios, una lucha también humillante. Así como humillante es su viaje como migrantes, ¿no? Sufren maltrato. Entonces hay muchos elementos que son realmente especulares a lo que sucede ahora. Y al mismo tiempo, el final del libro, no lo vamos a desvelar, el libro de Steinbeck, tampoco el mío, tiene un mensaje que, sin embargo, sí se puede mencionar y es fundamental, que es la importancia crucial de la solidaridad entre personas. Y Steinbeck, por cierto, era favorable a las políticas de Roosevelt, al New Deal, al nuevo contrato social, uno que abogó por la cohesión social frente a desastres que se habían gestado en esos años 20 tan problemáticos que hemos mencionado antes. No vamos a desvelar, como has dicho, el final de Las uvas de la ira, porque por más que sea un libro del año 39, quizá haya quien no lo ha leído y nunca es momento para hacer un spoiler a un clásico, me parece. Tampoco vamos a decir cómo acaba el tuyo, aunque yo creo que se van a imaginar, porque ese rayito de luz con el que acaban Las uvas de la ira también está en tu libro, y yo quería precisamente acabar esta entrevista con un párrafo que tú recuperas de Italo Calvino. Y lo voy a leer, porque efectivamente, Andrea, en tu libro dices que Occidente corre peligro, que vive tiempos oscuros, pero no dejas de apelar a cada uno de nosotros, sobre todo al final de tu libro. Voy a leer ese fragmento y tú me dices lo que quieras para terminar. Muy bien. El infierno de los vivos no es algo por venir. Si hay uno, es el que ya existe aquí. El infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él, hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacer que dure y darle espacio. Sí, este es un pasaje espléndido a mi juicio de Las ciudades invisibles de Italo Calvino, en el que nos dice muchísimas cosas, sobre todo esa, ¿no? La tarea de buscar y saber reconocer lo que no es infierno. Eso significa muchas cosas y hay que reflexionar sobre ellas. Y lo que me importa mucho
subrayar es algo que él mismo se encargó de subrayar y que es un pasaje que es justo anterior a este. Él una vez dijo, este pasaje ha traído mucha atención a nivel internacional. Sin embargo, no se puede entender completamente si uno no se fija en el anterior, que él llamó el de la utopía discontinua. En este libro, que es un libro en el que se imagina un diálogo entre Marco Polo y el Khan, y Marco Polo le relata estas ciudades imaginarias que ha visitado, hay un momento, justo antes de ese pasaje, en el que de alguna manera Marco Polo describe la ciudad perfecta al Khan. Y dice algo que es extraordinario, porque le dice que la ciudad perfecta está hecha de fragmentos mezclados con el resto, de instantes separados de intervalos. ¿Qué es esto? Esto es una exhortación a entender que la verdad y la belleza no están solo en una parte, que debemos mantener la mente y el corazón abierto a escuchar, a ver, a entender los demás, y que la construcción de las soluciones pasa necesariamente por estar dispuestos al diálogo, a corregirse y también a decir que no a quienes representan nuestros valores, porque a veces se equivocan. Y entonces es una exhortación, en el fondo, a ejercer el libre albedrío, que es el que también predica Dante, que tú has mencionado antes. Entonces la vía de salida es la utopía discontinua, estar abiertos a construir y a entender que verdad y belleza no están solo en un sitio. Esa es la actitud que creo como europeos nos puede ayudar a capear el oleaje que viene de Washington, de Moscú, y construir un espacio de libertad, de prosperidad, de cohesión social en Europa. Me quedo con ese rayito de luz. Gracias, Andrea. Gracias a ti, Silvia. Gracias. Falta una cosa. El diseño de sonido de este episodio es de Nicolás Chavertidis. La producción de Lourdes Moreno Cazalla, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País realizado con Andrea Ricci. Gracias a Casa América por acogernos en nuestro primer episodio grabado con público. Gracias a los asistentes y gracias a todos vosotros siempre por escuchar.